Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días para todos, reciban mi saludo en este primer sábado del tiempo de Pascua. El texto de San Marcos que hoy meditamos en nuestras gotitas de esperanza, según los especialistas es como un añadido, pues no aparece en algunos de los manuscritos griegos más antiguos del Nuevo Testamento. Pero no por esto la Iglesia no los va a aceptar pensando que no es inspirado, pues a decir verdad sirve como conclusión al Evangelio de San Marcos, aun cuando haya sido escrito por una mano diferente a la de él, seguramente por uno de sus discípulos. En este que llamaríamos apéndice canónico de San Marcos, encontramos como un resumen de todas las apariciones del resucitado que aparecen en los otros evangelios. Por ejemplo, la aparición a María Magdalena, enviada por él a anunciar la resurrección de su maestro a los discípulos incrédulos, que se describe ampliamente en Juan 20 y que ya tuvimos la oportunidad de reflexionar en estos días. La manifestación a los dos discípulos que iban hacia Emaús, que se relata en San Lucas capítulo 24, en el que el Señor aparece con el aspecto de un peregrino, texto que igualmente pudimos reflexionar el pasado miércoles. Y finalmente la aparición del resucitado a los 11, mientras ellos están reunidos en torno a la mesa y en donde le reprocha su incredulidad y su actitud reacia a creer en el testimonio de algunos discípulos, texto que también encontramos en Juan 20. A las anteriores manifestaciones el evangelista agrega una más, que es la del envío misionero, que encontramos en el Evangelio de San Mateo 28. El Señor, como podemos ver, se manifestó de manera insistente a sus discípulos, pues solo la presencia directa y personal del Señor Jesús podrá liberarlos de su dureza de corazón y los irá transformando poco a poco en verdaderos creyentes. Pero resulta muy interesante el énfasis que el evangelista hace en la incredulidad de los discípulos, porque esto permite de alguna manera a nosotros, los lectores del Evangelio del siglo XXI, que la verdad de la resurrección de nuestro Salvador, concluyamos que esta no fue fruto de una imaginación ingenua de los evangelistas o de algunos creyentes o de una sugestión colectiva, como llamarían los psicólogos, de los seguidores de Jesús de Nazaret, sino que, concluimos, fue una verdad que se abrió paso contra toda posibilidad de fe fácil. Todo lo contrario, tuvo que superar la prueba más difícil, la de la incredulidad de los mismos que anduvieron con él. La resurrección definitivamente es un don del Padre, en favor de aquel que se había hecho obediente hasta la muerte para la salvación de toda la humanidad. Así como Shakespeare, el escritor inglés, decía en el soliloquio de Hamlet, ser o no ser es la cuestión, para el caso de hoy tendríamos que traducirlo como creer o no creer es el problema, que el evangelista San Marcos nos plantea a lo largo del texto del Evangelio que hoy escuchamos. No es necesario ver al resucitado para creer en él y en su resurrección, más bien será necesario lo contrario, es creyendo y practicando la fe que se hace la experiencia del resucitado. Los 11 solo creyeron viendo. Estaban afligidos y lloraban, pero no creyeron en el testimonio de María Magdalena ni en el anuncio de 2 de ellos. Por eso, cuando Jesús se manifestó a los 11, cuando estaban en la mesa, tiene que reprocharles su incredulidad, la lentitud y la dureza de su corazón. Pero a pesar de todo esto, de ninguna manera el Señor Jesús le retira la confianza depositada en ellos. Vale la pena que recordemos lo que decía el Santo Padre en la carta Patris Corde sobre el año de San José. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Y es por eso que insiste, para que sus discípulos sean los continuadores de la obra que él inició, y les confía la misión de ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio a todas las criaturas. Esta invitación se extiende a nosotros, los discípulos de hoy, testarudos, incrédulos, lentos para creer y sobre todo pecadores. Pero aún así llamados a continuar la misión. Esta inmensa responsabilidad urge de nosotros una experiencia profunda de fe y un encuentro personal con el resucitado. Solo esto dispondrá el corazón y la voluntad para continuar esta acción maravillosa que es la evangelización de todo el mundo y de todo el hombre en todas sus facetas y dimensiones. Demos gracias a Dios que también nosotros sintamos esta urgente llamada a ir a anunciar que Jesús está vivo, que Jesús ha resucitado. Recibamos la bendición, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.
Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.